Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. Resulta que hay polémica con el presupuesto de educación para el año que viene. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que el presupuesto que el gobierno nacional planea para el año que viene y que se vota hoy en diputados es un presupuesto ajustado en línea con el acuerdo que hay con el FMI por la deuda que tiene la Argentina, pero ese presupuesto ajustado planea para el año que viene un recorte promedio que todavía no sabemos bien de cuánto será, porque el cálculo debería hacerse cuando sepamos efectivamente cuál es la inflación del año que viene, que lo vamos a saber el año que viene. Pero lo que sí sabemos es que en educación hay un recorte en algunas asignaciones del doble del promedio de lo que bajaría todo el resto. Lo que pasa es que si ustedes leyeron en las tapas de los diarios de los últimos días que el gobierno nacional va a recortar 15% en educación el año que viene, les aviso que el cálculo es muy engañoso, muy tramposo, porque la cuenta que hacen desde la organización Argentinos por la Educación, que es una organización interesante, pero que acá hace un cálculo tramposo, la cuenta que hacen es que el gobierno metió un presupuesto pensando en que el año que viene va a haber un 60% de inflación, hace un cálculo, una estimación, después se verá. En todo caso, si la inflación fuera más alta, lo que suele pasar es que aumentan las partidas, pero cuando es más alta, ahí se evalúa. Pero como hay proyecciones privadas que dicen que el año que viene la inflación va a ser más alta y que puede llegar al 90%, entonces el cálculo que hicieron fue, el año que viene ya se quedaron cortos con educación porque lo calcularon al 60 y va a ser 90. No, pero esperá, todavía no es 90. No sabemos cuánto va a ser. Lo calcularon. Imagínate si Massa ya empieza el año diciendo vamos a tener 90 de inflación, vamos a tener 200 si empieza el año así. Entonces, él dice 60, ojalá esté cerca de ese 60, pero si eso no pasa, después las partidas se ajustan. Entonces es un cálculo engañoso decir que el 15% se recorta en educación el año que viene. Es importante aclarar que el presupuesto educativo en el país es en general, o la mayoría, de las provincias. O sea, cada provincia se hace cargo de su propio presupuesto educativo, sobre todo el pago de salarios docentes y alguna que otra cosita más. Pero las becas, las universidades, la mejora en infraestructura, es casi toda del gobierno nacional, y eso es lo que se está poniendo ahora bajo la lupa a ver si se va a reducir. Por lo menos es lo que se votó en comisiones y va a llegar hoy al recinto de la Cámara de Diputados, aunque también se aumentaron otro tipo de partidas que no son del Ministerio de Educación y sí van a educación. Entonces lo que dice el oficialismo es, nosotros no solamente no redujimos, estamos aumentando el presupuesto en educación. Es cierto que los presupuestos tienen tantas cosas para ajustar que es posible que haya algunas modificaciones adentro del recinto, pero vengo a contarles lo que se estaba debatiendo. ¿Qué es exactamente lo que se discute que se puede recortar? Bueno, se recortan algunas becas educativas, la infraestructura para mejorar jardines de infantes, algunas otras obras que se venían haciendo. Entonces, el presupuesto educativo que planea el ministro de Economía, Sergio Massa, para el año que viene sería, en esta cuenta rara que les digo, el segundo más bajo de los últimos 11 años, teniendo en cuenta que el primero fue el de 2020, que era el primer año de la pandemia en el que casi no hubo clases presenciales. Pero para que eso efectivamente suceda, sí quiero insistir con esta idea, el año que viene la inflación tiene que ser cerca del 90% y no se tiene que agregar nada a las partidas que ya se presupuestaron. Pero lo loco de esto es que la reacción de los gremios fue negativa, porque nosotros nos la pasamos hablando de fake news y lo que pasa cuando una tapa de los diarios dice algo que no es y la posverdad. Pero lo que termina pasando es que el propio oficialismo se come esas tapas. El propio oficialismo dice, qué curiosidad. Qué bien que labura la oposición. La verdad, para el mal laburan bárbaro. Ojalá que laburaran así cuando les toca hacer gobierno a ellos. Es muy fuerte. Entonces la reacción de los gremios fue negativa porque reaccionaron a las tapas de los diarios. Habló el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que representa a los docentes bonaerenses, que es cercano al oficialismo, y dijo que no van a aceptar desde el sindicato una rebaja del presupuesto nacional. El presupuesto de educación no tiene que tener recortes, es más, tiene que aumentar el presupuesto de educación. Bien. ¿Con quién lo hablaron? ¿Con Sergio Massa, me decís? Vamos a tener una reunión mañana. Bien. Sí, mañana.
Se lo decía esto a Gaby Suetz por una reunión que tuvieron ayer. Varios oficialistas vinculados al área educativa se pronunciaron sobre esto, por esto digo que nadie dijo, che, esto no es verdad. Dijo, sí, vamos a hacer todo para modificarlo. También lo hizo el ministro bonaerense Alberto Silioni, que dijo que esperaba que esto se pudiera corregir antes de ser aprobado. Y claro, la lógica es, se preguntaban algunos por qué no había entonces, quienes creían que había un recorte presupuestario en el área educativa, por qué no había una movilización docente, por qué no salían a la calle. Y la explicación de que no salen a la calle tiene que ver con que son cercanos al oficialismo, pero no en el sentido de que le dicen a todo que sí, sino en el sentido de que creen que con esa gente se puede negociar. Y entonces, como creen que se puede negociar, no les parece necesario hacer una movilización. Tuvieron ayer esa reunión en Economía, y en Economía le dijeron, pero pará, la cuenta está mal hecha, estás reprochando algo que no es lo que sucedió. Bueno, también se manifestaron autoridades de la ciudad de Buenos Aires, como la ministra de Educación Soledad Acuña y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que tuitearon que es una barbaridad reducir el presupuesto en educación, y ahí les quiero hacer un punto, porque hace rato que venimos contando que el presupuesto en educación en la ciudad de Buenos Aires viene bajando fuerte, y esto no es una especulación para el año que viene, esto es lo que viene pasando los últimos 4 años. En realidad, de 2016 a 2020 bajó casi un 20% el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires en términos reales. Obviamente esto no le quita peso al gobierno nacional si es que le baja puntos a la educación. Lo que sí es para que pensemos quién está haciendo estas críticas y quiénes pueden al día de mañana estar a cargo del gobierno nacional y tomar las mismas decisiones. Porque, por ejemplo, en su libro ¿Para qué?, que el expresidente Mauricio Macri presentó ayer en La Rural, Macri es bastante claro en que considera que no debería haber un presupuesto importante en salud pública, sí considera en educación, pero no en salud pública, ya lo aclara desde ahora. Y acá, además, tenemos las cifras porteñas para contrastar esta cuestión, ni hablar de lo que se recortaron en todas las áreas durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. ¿Y por qué Macri dice esto ahora y no lo dijo hace unos años? ¿Por qué ahora se muestra aparentemente tal cual como es y no lo venía diciendo? Bueno, él explica que ahora, por ejemplo, con la aparición de Javier Milei, la gente está más preparada para dar los debates que él está dispuesto a dar. O sea, él dice, ahora evidentemente están más cerca de mis pensamientos, así que ahora los puedo exponer. Y para ejemplificar todo lo que le parece que el Estado está gastando de más, dice que quiere cerrar Aerolíneas Argentinas, que quiere cerrar Telam y algunos otros espacios de financiamiento nacional. O sea, no dice, vamos a ver si lo podemos hacer rentables. Dice, hay que cerrarlos. Ayer decía Macri, se lo vamos a dar a amigos míos. Claro, en la medida de lo posible. Bueno, entonces la Organización Argentinos por la Educación fue la que analizó este presupuesto. Ojo con esos detalles que no son exactamente así. Hay cosas que tienen que ver con los números y hay cosas que tienen que ver con las especulaciones. Es cierto que hay margen para que quede claro lo que propone en este presupuesto el gobierno nacional, pero también es importante que conozcamos esta propuesta que partió del gobierno nacional y que quedó un poquito dudosa. Y anda a explicar en la mesa familiar que en realidad el gobierno, por lo menos por ahora, no decidió bajar el presupuesto educativo para el año que viene. La era de la posverdad. Y ahí estamos.